En breve, conciudadanos, el Ecuador va a renovar sus gobiernos locales, sus municipios, sus cabildos. Y en el caso de la capital de la República, dado que el señor alcalde Santiago Guarderas ha dicho enfáticamente, definitivamente que él no se candidatizará, pues debemos tener un especial cuidado en la persona que vaya a reemplazarlo, porque a todos consta, porque lo hemos sufrido, hemos venido soportando en una capitis deminutio, una declinación, una decadencia de la ciudad de Quito, que otrora fuera un ejemplo de desarrollo, de urbanismo, de orden. Hoy tenemos que con nostalgia lamentar que no es así. De tal manera que, por lo menos en este espacio, que es un espacio democrático y un espacio cívico, porque se preocupa del país y de la ciudad, queremos invitar para empezar a un ciudadano meritorio que obtuvo una importante votación hacia la presidencia de la República y hay personas, muchas, algunas, que están pensando en este ciudadano para la alcaldía de Quito. Se trata de Pedro Freire. Pedro, como digo, es una de las opciones y con él vamos a conversar. Pedro, gracias, el tema no deja de ser delicado. Me estoy adelantando porque usted no se ha pronunciado todavía. Simplemente es un punto de vista mío y de algunos otros. Quisiera saber de su posición de orden cívico y patriótico. Pedro Freire, adelante y gracias. Saludos, Marcelo, entrañable saludo para todos quienes nos escuchan a través de todas las señales que le sintonizan, Marcelo. Es un honor estar aquí y siempre es un honor, además, poder estar disponible para servir a la ciudad, para servir al país. Obviamente, los procesos democráticos propios de estas circunstancias no solo pasan por la voluntad que uno pueda tener, sino por las voluntades políticas que pueda sumar. En un momento en el que el país requiere, la ciudad requiere que seamos capaces de renunciar a nuestros egos para poder lograr una unidad alrededor de un plan, no de una persona, alrededor de una visión de futuro, de presente, de una visión de las cosas que nos pueden realmente levantar como capital en la dimensión en la que merecemos los ecuatorianos. Y claro, para eso uno tiene que estar dispuesto, como yo lo estoy, no solo eso, sino que además preparado para un eventual reto de ese tipo, pero de nuevo, depende de cómo podamos construir esto alrededor de voluntades más grandes e institucionales, porque además la política no es un asunto de personas, sino de sujetos políticos, y eso es cómo funciona. Pedro Freire, quisiera que usted tenga la gentileza de recordarnos, porque es una figura joven, fresca, no ha estado contaminada por la política todavía usted, esa figura de usted, que nos recuerde un poquito en una forma sinóptica, pues su trayectoria, su vida, su currículum vitae, lo que llamamos. Gracias, Marcelo, y siempre es buena esta oportunidad, porque a pesar de haber participado en la candidatura presidencial, pues obviamente hay mucha gente que todavía no nos conoce. Soy quiteño, abogado, soy padre de 3, casado desde hace casi 27 años ya, por una única vez todavía, al menos ojalá se pueda mantener así el récord. No he militado en ninguna organización política excepto en el Movimiento Amigo durante 10 meses, en el periodo en que tomamos el partido de manos de políticos para poder exhibir nuestro plan de gobierno, porque en lo que sí milito y seguiré militando siempre es en el colectivo que denominamos Quinto Poder, que de hecho es un movimiento secular, liberal y republicano que aglutina a personas de, digámoslo así, una gama de posiciones políticas alrededor del ejercicio de varias profesiones, todas alrededor del Estado. Fui estudiante del Colegio Alemán, en donde me eduqué toda la vida, me formé en la Universidad Católica y en la Universidad Internacional SEC, y mi práctica profesional, que es la única actividad que como actividad principal económica he llevado adelante toda mi vida, siempre ha tenido que ver con el Estado, porque me he dedicado a la contratación pública en lo que tiene que ver con la ley local dentro del ámbito del petróleo y la electricidad,
Y también, bueno, he tenido la bendición de poder practicar la profesión en países como Colombia, Perú, Chile y Panamá, dentro de las mismas áreas. Soy un especialista en energía, en contratación, lo que implica el desarrollo de una práctica en la construcción de proyectos, muchos felizmente funcionando en paz, bien llevados de manera correcta. Y es lo que de una u otra manera me ha permitido atreverme a ponerme a servicio del país con una posibilidad de servicio público también. Yo agregaría a su currículum vitae, que es respetable y abundante, algo de lo cual la gente no habla, pero que es de vital importancia. ¿De dónde viene uno? ¿Quién lo formó? ¿Qué tipo de cuna moral y ética hicieron de Sutano, Mengano, Perencejo lo que es? Eso se llama hogar. Y no le voy a pedir a usted que nos diga nada al respecto. Eso me voy a rogar yo. Conozco a su familia, a su madre, a su padre. Conozco desde que su mamá, una distinguida catedrática y profesora del Colegio Alemán, educó a mis 5 hijos. Conozco a su padre, un ciudadano en extremo respetable e íntegro. Y claro, somos una biografía, somos producto de esa cuna. Esto es lo que conozco de usted y quiero, en honor a la verdad, remarcarlo frente a nuestra audiencia. No conteste nada a esto es una facultad mía que no dejo de mencionar. Ahora bien, la siguiente pregunta para usted es, ¿cómo ve usted, cómo vio al Ecuador cuando fue candidato a la presidencia? De eso no le voy a preguntar. ¿Cómo está viendo a la ciudad de Quito una crisis en la que nos metió el correísmo, evidentemente, y su hijuelo, el señor Yunda, y su equipo de incapaces, ineptos y además corruptos? Pero ¿cómo ve usted este Quito digno de ser revivido, resucitado? Pedro Freire. Veo a Quito con mucha tristeza a haberse convertido en el territorio en el cual desde el año 2008 el socialismo del siglo XXI implantó un ministerio de la ciudad para suplantar al municipio de la capital de la República. Una institucionalidad cortada, diseñada para poder ser obsecuente y obediente a un proyecto político que se robó los símbolos del poder, de la legitimidad y de la moral de los ecuatorianos. Esto hay que reformarlo no solamente con voluntad, sino además con conocimiento explícito de lo que hay que tirar a la basura. Y eso no solo son personajes puntuales y acciones específicas que son fáciles de identificar en el camino de la traza de la corrupción establecida por el socialismo del siglo XXI, sino además de esas instituciones que hacen que la ciudad de Quito sea un cantonzote, y el cantonzote más desprotegido dentro de este régimen centralista que nos han impuesto. Es mentira que Quito sea la ciudad más favorecida del país, es la más perjudicada por el modelo implantado en el año 2008. Y felizmente se puede identificar lo que es necesario hacer para deshacer las cortes, deshacer los séquitos de contratistas y de personas concentradas dentro de la administración para dedicarse a enriquecer a las mismas personas siempre dentro de ese mismo proyecto político. Aquí hay que recuperarle, volviendo a cero, la lógica del cabildo, en donde los ecuatorianos nos vemos representados porque es la capital de la República. Y felizmente, Marcelo, vamos algunos meses diseñando cuál es la estrategia política para hacer esto, porque esto es un tema de voluntad, es llevarle el poder de vuelta a la gente, entendiendo cuáles son las reglas de juego que vamos a necesitar modificar e incluso las que vamos a tener que romper a riesgo jurídico de nuestra intervención en política. Pedro Freire, hay un tema que extraña a la ciudadanía ecuatoriana y la quiteña también. La democracia es un hermoso término, es un principio y una práctica realmente nobles y virtuosas, y virtuosa la democracia. Sin embargo, si detrás de la democracia hay un autoritarismo infernal, infernal por corrupto, por inepto, por incapaz, por saqueador,
como fue el autoritarismo de Correa y de los socialistas. Si hay un autoritarismo exclusivo y excluyente como el de Yunda, que tenía un séquito absolutamente reducido de contratistas, y ya vamos a hablar de esto, allí el gran contratista era una corporación de nombre Yeinco, de un tal señor Espinel, que ahora maneja inclusive un equipo de fútbol. El fenómeno al que quiero llegar con usted, Pedro Freire, es el fenómeno de que la democracia sana, virtuosa, necesita también de autoridad, necesita de energía para hacerla respetar. Nadie pide aquí dictadores, nadie quiere aquí arbitrariedades, pero sí el suficiente coraje para hacer respetar la democracia y la ley, Pedro. Y es así, Marcelo. De hecho, yo solo un favor tengo que pedir, y eso en honor a mi propio padre, que mencionamos hace un rato. Yo soy Freile con L de Longo, no con R de Rosca. Los Freires pueden ser parientes lejanos, pero nosotros somos Freile con L. En realidad, Marcelo, nuestra ciudad y el país está a puertas de una violencia incontenible si no actuamos responsablemente. La ciudad, felizmente, tiene dos maneras de reconstruir el tejido de dignidad histórica que tiene la capital. La una es hacer obras que requiere la ciudad y la otra es imponer orden con mano férrea, porque no hay manera de imponer orden de otra manera en esta circunstancia. Orden y obras es lo que necesita Quito, y para eso es necesario saber en dónde se pincha, a quién se golpea, entender que la lógica de los mercados, de los comerciantes informales, no son un accidente o simplemente el ejercicio del poder de unos vivos coyunturalmente, sino unas estructuras de poder que no les permiten en varias parroquias de la ciudad, por ejemplo, a quienes se llaman comerciantes autónomos, que en realidad son las personas que viven en la informalidad de tratar de ocupar una vereda, de ir y ocupar espacio en mercados que hoy están subutilizados, o incluso en sitios en donde haga falta construir otros, abrir espacio para que la gente haga negocio legalmente, se pueda controlar de mejor manera el espacio y de esa manera se pueda contribuir a romper con el círculo de inseguridad. Pero la verdad, Marcelo, es que estas cadenas que hacen parecer lo obvio, una cosa simple, como que simplemente son unos comerciantes autónomos que ocupan la vía pública, en realidad encubre todo un circuito de narcotráfico que está cobijado por funcionarios dentro del municipio que a la par son parte de las cadenas que terminan contratando esos contratistas privilegiados que se adueñan de cada bache de Quito para hacerse millonarios. Es una sola cadena. La lucha hoy ya no es izquierdas o derechas, es la civilidad, la república y el orden en contra del crimen organizado. Pedro, usted habló hace un momento en un término que todos entendemos y me gustó porque fue un término coloquial. Quito es un cantonzazo, un distritazo, ¿no es cierto?, metropolitano. ¿No ha llegado la hora de descentralizar y desconcentrar? Porque parece que la división entre administraciones zonales no es suficiente o ha resultado tal vez inadecuada. ¿No sería la hora de empezar a tomar la iniciativa de una mejor distribución cantonal del actual distrito metropolitano? La pregunta es un reto y un desafío, pero se la quiero hacer. Sin duda, Marcelo, y de hecho es un reto que para el largo plazo implica además componer la economía de la ciudad, de la región y del país. Nosotros durante el periodo presidencial planteamos ya como una lógica de gobierno la creación, lo que llamamos alcaldías menores, y la posibilidad de crear un estatuto autonómico a partir de las experiencias que ya se han documentado, porque hay bastante consultoría ya desarrollada sobre esto que hemos revisado en detalle. Hay que usar lo que ya se escribió y no volver a escribir lo mismo, porque además de costoso es una pérdida de tiempo. Lo que es claro es que la ciudad necesita una región capital para que podamos beneficiar los quiteños, los pichinchanos, la sierra del Ecuador, del beneficio de tener superpoderes económicos que hoy no tenemos, que estamos dejando sobre la mesa. Y no se me vaya a pensar regionalista. Mis mejores amigos de infancia, de juventud e incluso en el presente son costeños, la mayoría de esos guayaquileños. Pero yo como quiteño siento que tengo la responsabilidad de volver a traer las decisiones del poder político a Quito.
A mí me encanta San Borondón, pero la capital de la República tiene que volver a ser Quito. Y para eso tenemos que pensar en el largo plazo, a recomponer la economía pensando en una región capital y a darle a la ciudad y a darle a la región una industria que vaya más allá o mucho más allá de la lógica de la burocracia. Necesitamos de verdad vivir del turismo, de la hospitalidad y de la logística que tenemos a la mano, que hemos dejado a medias, porque el dejar a medias es lo que más les favorece a los que contratan 1000 veces las cosas por coimas. Pedro Freire, cualquiera que vaya a tomar las riendas de la ciudad de Quito, y no puede ser cualquiera, no puede ser el hijo de vecina, el perro y el gato, sino gente muy calificada. Ya es hora de que gente calificada del estirpe de Álvaro Pérez, de Jaime del Castillo, de Sixto Durán, de don Rodrigo Paz Delgado, del general Moncayo inclusive, pueda hacerse cargo de la ciudad en medio de una vorágine de delincuentes y gangstercillos que se han tomado la ciudad de Quito para dirigirla. Cualquiera que vaya a tomar esta responsabilidad va a enfrentar dos temas que no están bajo su control. El uno es un tema jurídico, es el código de la democracia, que está perjudicando y está permitiendo una dispersión, una eclosión de candidatitos, candidatuelos enanos liliputienses en perjuicio o en beneficio de una sola figura política, que en este caso es el tal socialismo del siglo XXI, que con su 20%, 22%, tal vez 25%, sí es una unidad sólida. Ese es un problema y no lo pueden resolver ustedes particularmente, Pedro. Quiero que vea esto como un desafío. No solamente veo eso como un desafío, Marcelo, sino que le veo como una prioridad ineluctable frente al camino de cualquier decisión política. Y es por eso que durante 6 meses me he dedicado a hacer de manera consciente, y créanme que no es nada fácil, el acercamiento a todos los actores políticos de relevancia en la ciudad y a nivel nacional. Porque la unidad no se consigue con el llamamiento de un partido a los demás, tiene que construirse en este momento desde la ciudadanía y con un plan en la mano, con la humildad necesaria para agachar la cabeza frente a la experiencia y convocar con el vigor suficiente a la juventud a participar de un proceso como este. Yo estoy convencido, y Marcelo, le voy a dar una primicia, el día 18 de este mes vamos a hacer público el plan que hemos elaborado para la ciudad, no una candidatura, sino el plan que le ofrecemos a la ciudad y le ofrecemos al país como un modelo de gestión que pueda romper el sistema impuesto desde Montecristi sobre los gobiernos autónomos descentralizados y que además está diseñado para llevarse a cabo con el menor número de reformas necesarias. Porque esa es otra cosa, el tiempo apremia, la economía se cae, el mundo anticipa ya un periodo de recesión adicional al que hemos vivido y tenemos que lidiar con lo que tenemos a la mano. Y pues con lo que tenemos a la mano, como dicen por ahí, el caballo que tengo en ese me voy, con eso hemos hecho un plan que nos permita, Dios mediante, y ojalá sea así, convocar a los comités barriales, a las asociaciones, a las comunas, a los sindicatos, incluso dentro del mismo municipio y dentro de las empresas privadas, a las universidades, a las asociaciones de estudiantes y a la academia, pero además a las organizaciones políticas, asumir el reto de romper el sistema. Pedro, el segundo reto, el segundo farallón con que van a contar personas como usted, es el hecho, déjeme ponerle prácticamente y operativamente el ejemplo. Hasta cuando fui munícipe, hace mucho tiempo ya, año 88, 93, con el alcalde Rodrigo Paz Delgado, era imposible, Pedro, imposible que los concejales, que eran 15 a la sazón, recuerdo, gente decente, se metieran en la administración municipal. Legislaban y fiscalizaban y eran exigentes, pero no administraban, no eran depositarios, no eran recipiendarios de contratos, porque ese es uno de los escenarios de la corrupción. El consejo es la legislatura de la ciudad. No puede administrar, no puede hacer chantaje, no puede realizar compraventa de influencias. ¿Qué hacer con ese tema que se nos ha, bueno, la palabra, se nos ha podrido y hay que rescatar como principio, Pedro? Eso es lo que hay que hacer, hay que rescatar a la ciudad a través del cabildo. Para que nuestros amigos que nos escuchan tengan un poco noción de lo que está hablándonos Marcelo. Cada concejal
es un presidente de comisión. El único concejal, digamos, el único edil que no es presidente, es casualmente quien preside el cabildo municipal, el alcalde. Entonces tenemos un alcalde contra 21 presidentes, cada uno dotado de su corte, 5 o 6 corifeos que están al lado diciéndole qué hablar, qué decir, qué vestirse, en qué cóctel ir a salir para poder relacionarse socialmente. Eso hay que cortar, y hay que cortar desde el primer día, y está dentro de las capacidades administrativas que tiene la alcaldía. Los señores concejales tienen que legislar y fiscalizar exclusivamente, y por eso además, dentro de una coyuntura electoral en donde con 55% de la votación se podría acceder máximo a 8 de 21 concejales, es indispensable llegar con la voluntad de cerrar el municipio de Quito para reorganizar desde lo administrativo la limitación de poderes que tienen estos presidentes alrededor del municipio. Lo segundo es, usando la misma ley orgánica de empresas públicas y el COTAD, la reformulación de la lógica de los directorios, porque a lo que apuntan la mayoría de estas personas que quieren llegar a la concejalía es a ser miembros de directorio, Marcelo. Porque como miembros de directorio ya no hacen solo fiscalización y legislación, sino que además deciden sobre contratos y se hacen sus negocios desde los directorios de las empresas. Para nosotros, los directorios de empresas, como están conformados dentro de la codificación de resoluciones del municipio, pueden dejar a los señores concejales como un órgano similar a una asamblea general de socios o accionistas, como una junta general que una vez al año se entera y reporta el estado de la fiscalización, pero que jamás puede tomar decisiones dentro de las actividades de esas empresas. En la lógica de una empresa que crece de lo familiar a lo corporativo, se contrata a directores, personas que tienen la capacidad puntual de opinar sobre un asunto, de diseñar una salida, a veces solamente decir una pregunta sobre la gestión. Para eso los directores deben tener asesores, todo lo contrario, son y deben ser asesores de la entidad, por lo cual también el pedido, y ese sería el esfuerzo desde ya, que deberían hacer todas las organizaciones políticas que lleguen a plantear candidaturas. Por favor, consigan personas que tengan la capacidad de hacer el oficio sin necesitar de asesores. Si ustedes tienen a alguien que van a postular, por Dios que sea alguien que se valga por sí mismo, que tenga, puede no tener título, porque hemos tenido ecuatorianos notables sin título que han hecho maravillas, y para ejemplo, el alcalde Rodrigo Paz. Una persona formada por sí mismo, un verdadero autodidacta de lujo, con una capacidad increíble de dejar un legado político detrás de él, pero leyendo, relacionándose, haciendo las cosas con voluntad. Si algún concejal necesita un asesor, ya no debe ser concejal, porque quiere decir que no le interesa el cargo, sino que le pongan dineros a su cargo. El municipio debe estar disponible con vehículos para que los concejales puedan ir a hacer sus labores de fiscalización. Es más, ojalá los concejales en funciones, porque veo que además son una sarta, y con perdón de la audiencia, una sarta de vagos, de pipones, no conocen siquiera cómo funcionan las captaciones de agua bajo responsabilidad del EMAP. No tienen idea de cuántas personas se utilizan para manejar una facilidad eléctrica dentro del sistema de redes de distribución secundaria de la ciudad. No tienen idea de por qué es que tenemos botaderos y no es que disponemos de manera final y destructiva de la basura. No saben si las personas que de hecho hacen reciclaje tienen seguro médico al menos o no. No tienen idea de cómo funciona el contrato colectivo de los señores funcionarios municipales, o cuál es la diferencia entre un agente de control que va a pie y otro que va en moto. Y tanto, Marcelo, me atrevo a decir que no lo saben, porque muchos de ellos están 12 años sentados en el municipio y no han hecho absolutamente nada por provocar un cambio. Es exactamente así, Pedro. Ya la ciudadanía, la audiencia se habrá dado cuenta con nitidez de que Pedro Freire conoce de lo que habla, sabe de lo que habla, está muy bien armado en el conocimiento de la ciudad, de su diagnóstico, de sus problemas y de sus potencialidades. No es la última vez que le voy yo a llamar para conversar. Los temas son muy amplios, así que apréstese, por favor, a recibir más invitaciones de este programa y de este servidor. Muchas gracias, Pedro. Que Dios le pague, Marcelo, siempre las órdenes, y de hecho se nos quedan muchos temas. Estaría encantado de conversar a través de este video. Un abrazo.